Vamos a iniciar este tiempo de reflexión, un tiempo donde venimos con la disposición de escuchar lo que Dios quiera decirnos. Y quiero leer un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2 y dice lo siguiente: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia y sin darte por vencido. Pero tengo una queja en contra tuya. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La Reina Valera habla de aquí: has perdido el primer amor. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré del candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes eso a tu favor, que odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, dice el Señor, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y yo quiero que escuches el mensaje de Jesús, porque esto lo escribe Jesús a la iglesia de Éfeso. Me doy cuenta de que eres una persona que trabaja sin descanso y que tu fe en mí se mantiene firme sin importar las adversidades. Sé que no toleras la maldad y pones a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Veo con perseverancia, veo cómo perseveras en cada dificultad, porque lo haces en el nombre de Jesús y no te cansas de luchar por mi causa. Me doy cuenta que con qué determinación te aferras a mí y reconozco que para ti yo soy el primer amor. Tu amor en Jesús viene de Jesús, es por Jesús y sabes que Jesús es el origen de todo lo bueno. Veo que vives y caminas y respiras en el amor de Jesús y das testimonio de que yo soy el centro de tu vida y el punto de partida de tu fe. Yo te he dado oídos para escuchar, un corazón para comprender lo que el Espíritu te dice a cada momento de tu vida. Porque Jesús vive en ti, tú has vencido al mundo y un día comerás del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y esto lo decimos porque lo dice la Escritura, porque es mensaje que viene en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo quisiera compartir algunos pensamientos relativos al reino. Y empiezo por decirles que, aunque sea obvio, yo soy ciudadano mexicano, porque aquí nací. Sé que parezco suizo, pero el nopal lo traemos aquí en la frente. Nacer en México ofrece derechos y privilegios a todos los ciudadanos. Pero a pesar de que nací aquí, nadie ni nada me garantiza que yo voy a tener éxito en la vida. Mi nacimiento me da la oportunidad de buscar mis sueños en mi país. Y si no hago nada por perseguir y alcanzar mis metas, no pierdo la ciudadanía, pero me quedo sin la posibilidad de poder disfrutar al máximo de los beneficios que da la nacionalidad mexicana. Yo espero que tú estés orgulloso de ser mexicano. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si crees que Él murió en tu lugar, si crees que la obra de redención de Cristo está completa y si tú crees que eres parte de la familia de Dios, entonces naciste de nuevo y eres ciudadano del reino de Dios. Somos de doble nacionalidad, mexicanos, bueno, los que somos mexicanos, y somos ciudadanos del reino de Dios.
Y como creyentes en Jesucristo, tú y yo somos parte de la familia de Dios. El Señor Jesús lo dice de esta manera. Jesús dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es que lo escribe Juan en su primera carta. Y como hijos de Dios tenemos acceso a todos los derechos y privilegios que vienen del trono de Dios. Pero a pesar de haber nacido en Cristo y ser una nueva criatura, pudiera ser que no estemos recibiendo ni disfrutando de todos los beneficios del reino. Porque nuestra ciudadanía nos da derechos, tenemos por supuesto obligaciones. De la misma manera, el reino de Dios tiene derechos y tiene obligaciones. Si no te esfuerzas en obtener todo lo que el reino de Dios te ofrece, no vas a perder la ciudadanía, pero tampoco vas a experimentar todas las bendiciones de Dios. Y eso es a lo que hoy he venido de parte de Dios. Esta reflexión se centra en un pensamiento muy sencillo, pero bien importante. Lo principal y lo primero. Y todo empieza definiendo el reino de Dios. El reino de Dios es la manifestación visible del gobierno soberano de Dios sobre todas las áreas de tu vida y de mi vida. Ese es el reino de Dios. Se trata de que el reino de Dios sea una realidad en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Y si esto sucede en personas que creen en Cristo y lo reconocen como su Salvador, la Biblia dice que Jesús habló acerca del reino de Dios y el sermón más extenso de Jesús trata justamente del reino de Dios, lo cual indica la importancia que tiene el reino de Dios y la importancia que nosotros entendamos qué es esto del reino de Dios. Por eso el corazón de esta enseñanza es tan importante, porque esto no es un concepto, no es un pensamiento, una idea, esto tiene que ser una realidad en tu vida. Quiero mostrarles un mismo pasaje en dos versiones. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y en recompensa Él les dará todo lo que necesiten. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué? No. Dice, primero busca el reino de Dios. Eso es lo que dice. Vamos a verlo en la versión de la Reina Valera. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas otras cosas añadidas son las cuestiones materiales, es el trabajo, es la salud, las relaciones, es todo lo que nosotros queremos y por lo cual muchas veces estamos preocupados. Y Dios nos quiere enseñar esta mañana que si ponemos a Dios y su reino primeramente, Él se encarga de suplir todas las demás necesidades que pudiéramos tener. Por eso el punto central del mensaje de Jesús en esta cita bíblica está en la palabra primeramente. A ver si me vas entendiendo. ¿Puedes repetir conmigo? Primeramente. A ver, con convicción. Primeramente. Eso. Si no le damos la importancia que tiene esta palabra, nuestra experiencia de Dios y nuestra experiencia con Dios se va a ver disminuida, y también se van a ver disminuidos los planes que Dios tiene a nuestra vida. Todo porque no alcanzamos a ver lo que significa primeramente primero. Lo que es la primera prioridad. Y Dios y su reino demandan
ser lo primero. Dios no acepta ser uno entre muchos, ni uno entre tus principales. Dios dice que debemos buscarlo primero y por encima de cualquier otra cosa. Tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, el reino de Dios va primero. Dios es celoso y eso el pastor Goma nos compartió esta mañana, la importancia que tienen los celos y lo terrible que puede hacer a nuestra vida. Pero él también nos enseñó que celoso es uno de los nombres de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio 4 que Dios es celoso, es un fuego consumidor, arde de celos por la fidelidad exclusiva que desea de nosotros. Dios no le da pena que le digamos que Dios es celoso. Tan no le da pena que este es uno de sus nombres. ¿De qué tiene celo el Señor? De tu relación exclusiva con Él. No la comparte con nadie. Y además hoy lo que queremos aprender es que eso va primero. El problema en nuestra vida cristiana y la razón por la cual no vivimos ni experimentamos plenamente nuestro destino es porque Dios y su reino no son primero. Aquí, por más que le busqué la manera de decirlo sin que sonara tan duro, es porque no hay otra manera de decirlo. Para muchos Dios existe y está como por ahí. O dicen, yo no soy fanático ni necesito a Dios metido en todos mis asuntos. O dicen, algún día lo voy a buscar. O creen que Dios es tan bueno que a todos un día nos va a perdonar y a todos nos va a llevar al cielo. Si tú piensas así, entonces Dios no ocupa el primer lugar, ni has entendido nada de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Si le pides un consejo a la pastora Susi, con la cual llevo una buena relación profesional, también personal, pero no les puedo contar porque luego, exacto, esto es íntimo. Cuando tú le pides un consejo a Susi, tienes que acercarte a ella dispuesto a contestarle algunas preguntas que te va a hacer. Te puedo decir cómo va a empezar la conversación porque así lo hizo conmigo. Te va a preguntar, ¿conoces a Jesús? ¿Él es tu Salvador? ¿Desde cuándo tienes una relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas para estar en su presencia? También te va a preguntar, ¿estudias la Biblia con regularidad? ¿Ya te aprendiste de memoria los libros de la Biblia, las bienaventuranzas, los 10 mandamientos y el Salmo 119? Si tú al responder le demuestras que no tienes tiempo para el Señor, entonces te va a decir, si Dios no es lo primero en tu vida, no vas a resolver el problema que me quieres platicar. ¿Cómo va el Señor a resolver nuestros problemas cuando Él no ocupa la centralidad de nuestra vida? A ver, dime. En el momento que nosotros entendemos esto, las cosas cambian, nuestra relación cambia y el resultado va a ser bendición en todas las áreas de nuestra vida. Lo que estoy tratando de decir es que si no tienes tiempo para Dios, es porque Él no es tu prioridad. Punto. Por eso cuando Dios creó al hombre, dejó en claro que Él es primero. Déjame compartirte algunos pasajes de la Biblia, algunos ejemplos de la Biblia que nos muestran que Dios es primero. Abel presentó a Dios una ofrenda de animales primogénitos, es lo que dice la Escritura. Mire cómo dice este proverbio de Salomón. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Yo quiero que observen los absolutos de parte de Dios. Busca primero el reino de Dios. Ahora dice aquí, honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produces.
Los sacerdotes y los levitas fueron escogidos por Dios para servirle en el templo. Y el Señor ordenó que cada israelita le debía dar primero a sus representantes aquí en la tierra. Miren lo que dice la Escritura en Deuteronomio 18:4. También les darás a los sacerdotes la primera porción, que son las primicias de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila, que es la temporada donde se trasquilaban los animalitos. Entonces, al ratito vas a sentarte a comer, ¿verdad? Hazme así. Sí, sí, pastor. Y si estamos entendiendo esto y Dios quiere que lo trates a Él en primer lugar, también dice que trates a los que le sirven también en primer lugar. Y entonces, antes de darle el primer bocado, ¿qué vas a hacer? Pues mínimo me vas a hablar. Y entonces dice, pastor, aquí tengo la pierna de puerco adobada que acaba de hacer mi esposa. ¿Se la llevo? Pues no dice eso la Escritura. Dale la primera porción antes de que tú comas. Dice el Señor, ve con el sacerdote. Por eso te lo enseño, porque está en la Escritura. Una y otra vez Dios ordena a su pueblo que le entregue lo primero y lo mejor. Dios no quiere nada que nos sobre. Lo mismo enseñó Jesús, porque los israelitas dejaron o abandonaron el primer amor, que es el pasaje con el que empezamos esta mañana. Pero tengo una queja en tu contra. Como digo, Jesús está dirigiendo a la iglesia de Éfeso y les dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Has perdido, has olvidado tu primer amor. Los que están casados, ¿te acuerdas cuando andabas de manita sudada con la fulana? Bueno, no sé si balconeo a alguien, pero ibas a la casa de la novia y ahí estabas ahí toda la tarde, ¿no? ¿Por qué ibas? Voy a tomar un café. Y ahí estabas toda la tarde, no sé, eran las 10 de la noche, que era la hora que salía mi suegro. La sala estaba en una planta baja y mi suegro va a las 10 de la noche en punto. Pijama puesta, bata y pantuflas, le daba sed. E iba a la cocina para tomar un vaso de agua y tenía que pasar por donde yo estaba. ¿Qué creen que me estaba diciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto? No sé, pero es un dolor que traigo aquí que... ¿Cómo era ese primer amor con la novia? ¿Cómo era? Estabas toda la tarde ahí, llegabas a tu casa rayando, ¿no? El tiempo que te tomaras, ibas en camión o en lo que fuera el asunto, y lo primero que hacías es agarrabas el teléfono. No había celular, agarrabas el teléfono. Oye, pues si estuviste toda la tarde, sí, pero le tengo que dar las buenas noches. Ay, qué hermoso, ¿verdad? El primer amor. Y entonces Jesús está diciendo a la iglesia, ya perdiste el primer amor, como cuando me conociste la primera vez. Y Pablo enseña qué lugar ocupa Jesús. Miren, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Él es el primogénito de los muertos. Así que Él es primero en todo. Primero en todo. No sé si a ti, pero a mí no me gusta que nadie se me meta cuando hago fila. No importa si son la fila de las tortillas o en el periférico. ¿Sabes? Cuando Dios dice que debemos darle el primer lugar en nuestra vida, lo que en realidad nos está diciendo el Señor, ¿sabes qué es? Estoy cansado de que algo o alguien se meta antes que yo. Dios está cansado de ocupar el segundo, tercero o cuarto lugar. Este es el séptimo día, es el día de descanso. ¿Desde qué horas es el día de descanso?
Pues desde todo el día, a las 12:01 empieza el día de descanso. Ese es del Señor. Todo el día es del Señor. Entonces dime si habrá algo más importante que venir temprano. Es que estoy viendo allí, yo a ver si agarra la indirecta. De los hijos de mis hijos, Quique Lore, tengo uno que es el filósofo. Y de pronto mi nieto pone cara de estar pensando cuando platica conmigo. Y luego me dice, abuelo, eso que estás diciendo no hace sentido. Lo comento porque no hace sentido que nosotros le pedimos a Dios y Él no nos da. Le damos gracias por eso y después eso mismo que nos dio, trabajo, salud, esposa, hijos, negocios, se convierte en lo primero. Y eso no está bien. Qué bueno que diste las gracias, pero Dios no ha perdido el lugar porque ya te dio algo que tú le pedías. Miren cómo dice el Evangelio de Mateo. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo, así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Me apena decir lo que voy a decir. Aquí entre nosotros hay personas que no han experimentado ni la 10ª parte de las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no le dan al Señor el primer lugar. No es lo central de su vida. Y nosotros tenemos que cambiar esto, tenemos que entender. Y si hemos leído bien pasajes como este, te diste cuenta que esto no es una insinuación, no es una sugerencia, no es algo que pone Dios a nuestra consideración. Esto es una orden que no es negociable. Si quieres realizar y vivir tu destino plenamente, Dios siempre debe ser primero. No puede ser Él entre muchos. Él tiene que ser lo primero en todo. La casa donde viví de niño era de 2 pisos. En la planta baja estaba la cocina, el desayunador, el comedor y la sala. Y mi mamá decía que era la sala de las visitas. Y empleaba este mismo calificativo de las visitas para otras cosas. Había una recámara de las visitas. Estaba la ropa de cama de las visitas, las toallas de las visitas, la vajilla de las visitas. Y eso no me gustaba. Mi mamá no dejaba entrar a la sala porque era para las visitas. Y lo mismo sucedía con esa recámara para las visitas, una recámara especial que era para las visitas que nunca nos visitaban. Debemos por ahí tener todavía sábanas de las visitas de hace 4,500 años que vivieron mis papás aquí. Y para colmo de males, los muebles de la sala estaban cubiertos de un plástico duro, térmico, porque era frío en invierno y caliente en verano. Te sentabas en aquella cosa y rechinaba y te resbalabas. ¿Para qué cubrieron mis papás los muebles de la sala de visitas? Díganme. Para que no se echen a perder los muebles porque son para las visitas. Yo no sé si en tu casa también forraban los muebles con plástico o a los muebles les ponen otra tela encima, pero eso hace que la gente quede traumada de por vida. Algo así creo que lo que pasa en nuestra relación con Dios. Él no viene a nuestro hogar porque no tenemos lugar para Él. Por eso lo invitamos a pasar a la sala de visitas. En otras palabras, lo vemos en la iglesia un domingo al mes o cada 3 meses o cuando hay algo especial y haya comida. Preferimos visitar a Dios que invitar a Dios a tener una relación personal e íntima con Él.
Pero sin importar la calidad de relación que tengas con el Señor, Él ordena, y si no lo sabías, hoy lo vas a aprender, hoy el Señor ordena que primero lo busquemos a Él. Si a estas alturas de la vida aún no sabes cuál es tu destino, ese destino que Dios concibió para ti, yo te puedo explicar por qué. El problema es que no tienes una relación íntima con Dios y Él no es lo primero en tu vida. Porque toda persona que tiene una relación personal con Jesucristo conoce su destino. Pues ¿de qué vas a hablar con el Señor? Y mejor dicho, ¿qué te va a hablar el Señor a tu vida? Que no sean las cosas que tienen que ver con tu destino. No me digas que tienes una bonita conversación, o que lo puedes impresionar por tu trabajo, o por lo que haces, o por el dinero que has ganado. Dios se comunica con nosotros para hablar de nuestro destino. Por eso todos aquellos que cuando les pregunta el pastor, ¿y cuál es tu propósito en la vida? Hacen cara de como de ¿a quién le están hablando? Porque no es para mí. El problema es que no tienes una relación personal con Jesucristo. Y Él no es lo primero en tu vida. Y hoy Dios te dice que busques primeramente su reino. Ni Dios ni su reino pueden ser lo segundo o lo tercero o lo cuarto en tu vida. Déjame darte una ilustración a ver si logro expresarme mejor. Un matrimonio salió de su casa, llegaron al aeropuerto y el plan era pasar un par de semanas en el extranjero. Llegaron al mostrador de la línea aérea, entregaron las maletas, los boletos de avión y después el esposo empezó a buscar los pasaportes entre sus pertenencias y en ese momento se dirige a la esposa y le pregunta, oye cariño, ¿trajiste el piano? Y ella le contesta con toda razón, ¿para qué quieres el piano? No lo vamos a necesitar. Y entonces el esposo le dice, me hubiera gustado que trajeras el piano porque allí estaban los pasaportes. Mira, no importa lo que llevaron al aeropuerto ese día, sin pasaportes no sales del país. Aunque seas hijo de la chamba. Estas personas, esta familia que te platico, ahorraron, empacaron, planearon hasta el último detalle, pero sin pasaportes, todo lo demás que hagan es lo de menos. Si el día de hoy todavía sigues buscando tu pasaporte para poder llegar a tu destino, yo te puedo ayudar a encontrarlo. ¿Sabes dónde está? Junto al piano. Busca primero el reino de Dios. Y eso lo que significa es dale a Dios el primer lugar de tu vida. Que todo lo que tú hagas y eres esté bajo el poder y la autoridad de Dios. Cada decisión que tomes, primero busca a Dios. Cuando necesites resolver un problema, primero pasa tiempo en la presencia de Dios. Y en cada momento, en cada circunstancia, primero escucha a la voz de Dios. Escucha las instrucciones que Él te da. Y es triste que muchos cristianos ven a Dios como una rueda de refacción y buscan al Señor solo cuando se les poncha una llanta de la vida. Y entonces ahí sí acuden al Señor, Señor, y le oran con toda piedad. Este es el pensamiento fundamental. Para concretar el éxito en tu vida, para realizar los sueños de Dios y conquistar los retos que enfrentas, necesitas primero buscar el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Debemos entender que Dios es lo más importante y todo gira alrededor de Él. Te voy a dar otra ilustración para ayudarme en mi explicación. Había un hombre que tenía 2 vacas. Un día le dijo a su esposa que iba a vender una de las vacas y el propósito era ahorrar el dinero de la venta. Pasó un tiempo y decidió vender la otra vaca. Y esta vez la idea era darle ese dinero a Dios.
Al día siguiente la esposa se da cuenta que el marido está triste, cabizbajo, y le pregunta: ¿qué te pasa? El hombre, antes de responder, como debe suceder en cada hogar, antes de abrir los labios con tu esposa, piensa bien lo bien que vas a decir. Y antes de responder, pensó y contestó: la vaca de Dios se acaba de morir. Cuando tú buscas primero tu reino, tus sueños, tus deseos, tus planes, tus anhelos, tu agenda, la vaca que le pertenece a Dios, ¿qué crees? Ya se murió. Y entonces no tengo nada para el Señor. No me alcanza. O sencillamente no tengo. Cuando se trata de dar nuestros recursos, si tenemos que dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros intereses, por lo general se lo quitamos a la cartera de Dios. Y lo mismo ocurre cuando con la agenda. No nos queda tiempo, no hay espacio para la agenda de Dios. Tengo que salir muy temprano, no llego a la oficina. Y eso explica por qué nunca tenemos tiempo para relacionarnos con Dios ni para estar en su presencia. Y como Dios no es lo primero en nuestra vida, nunca nos va a alcanzar ningún recurso. Y como primero cubro mis gastos, cubro mis deudas, no me queda nada para el Señor. Y entonces, como la historia que les acabo de contar, se lo quito a la cartera de Dios. No le damos a Dios lo que le corresponde de los ingresos que Él nos da. No tenemos tiempo para estar con Él. Empleamos nuestros talentos y experiencia en nuestros proyectos, y de cualquier manera, a la hora de orar, le decimos: Señor, tú gobierna mi reino y mi plan y mi agenda, pero por favor, bendíceme a mí y bendice todo lo que yo tengo. Yo quiero que escuches con mucha atención la siguiente línea. Dios no va a bendecir el avance de ningún otro reino que no sea el suyo. Y el amor de Dios te sigue amando igual, ¿eh? Y pierdo la ciudadanía. No, sigue siendo la familia de Dios. Nada más que Dios no va a bendecir ningún otro reino que no sea el suyo. Si lo hiciera, sería tan ridículo como si el gobierno de México promoviera el bienestar de Guatemala con el dinero de nuestros impuestos. ¿Qué te parecería si les construimos a los guatemaltecos hospitales con todo y medicinas, con el dinero que nosotros no tenemos para construir hospitales ni cubrir nuestros hospitales con medicamentos? ¿Te parece sensato? Pues por supuesto que no. Y el secreto para vivir la plenitud de tu destino está en una sola palabra: primeramente. Y consiste en dar prioridad al gobierno de Dios y al avance de su reino en cada área de tu vida. Si todavía no me estás entendiendo, considera por favor lo siguiente. Mira, puedes escuchar 1,000,000 de sermones, puedes leer la Biblia 1,000,000 de veces, puedes orar de rodillas hasta que se te pongan como las de los camellos, pero nada de esto te va a ayudar a vivir el destino que Dios pensó, planeó, concibió para ti si no le das a Él el primer lugar. Tiene que haber un ajuste completo en nuestras vidas, y todo empieza poniendo a Dios primero. Yo no alcanzo a entender por qué hoy que tenemos acceso ilimitado a las enseñanzas bíblicas, tantos cristianos siguen viviendo en derrota, apartados del destino de Dios para sus vidas. Y hay una sola razón que yo me doy para responder esta pregunta: es que viven con un enfoque equivocado. Sus decisiones, conclusiones, deseos y aún incluso sus propias decepciones se basan en su voluntad, en sus propios deseos, en su realización personal. Para mí la enseñanza no podría ser más clara esta mañana. Cada vez que empiezas algún nuevo proyecto, una nueva relación, un sueño con un enfoque equivocado,
sin importar cuánto esfuerzo y logres avanzar, siempre irás en la dirección con un destino equivocado. Te lo digo en otras palabras. Si Dios es lo primero en tu vida, todo lo que hagas será prosperado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Todo será prosperidad en tu vida cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde, y ese es el primero. Por eso, si quieres alcanzar el destino que Dios concibió para ti, necesitas asegurarte primero y antes que nada de Dios. Por eso, guarda en tu corazón cómo fue que Dios te creó. Y Dios nos creó. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. El Señor te creó para 4 cosas. El Señor te creó para el destino que Él concibió para ti, para llevar a cabo su plan, para avanzar en su reino y para que Él se lleve la gloria. Eso quiere decir que ya tengo que apurarme. Ahí voy. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios y no dice que Dios caminó con Enoc. ¿Te habías dado cuenta? Dios no es tu copiloto. Él es el piloto en jefe y es la cabeza de tu vida. Pablo lo dice de esta manera a los Corintios. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, y ese es Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, por medio de quien vivimos. Tú y yo existimos para su reino. Y tu destino es cumplir la agenda de Dios. Si lees Génesis 1:1, en el principio, la Biblia dice, en el principio tú. ¿Cómo dice? En el principio, ¿qué? Dios. Desde el primer versículo de la Biblia está la clave. Déjame hablarte de un personaje, Juan el Bautista. Quiero narrarte su historia, aunque seguramente tú lo conoces. Hace muchos años, en un sencillo hogar judío, vivía Zacarías, que era un sacerdote, y su esposa era Elizabeth. Dice la Biblia que eran justos, temerosos de Dios, pero había un profundo dolor que los aquejaba porque no podían tener hijos. Una mañana, estando en el templo en silencio, un ángel se le apareció a Zacarías y le dio una noticia que cambió la historia del mundo. Le dijo: tu esposa Elizabeth te dará un hijo, le pondrás por nombre Juan, y Juan significa Jehová es misericordioso, o él será grande delante del Señor. Y así fue como un día Juan nació. Y desde el vientre de su madre, este niño era diferente de los demás niños, porque fue consagrado a Dios. Y antes de que diera su primer respiro, fue lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que para recibir la llenura del Espíritu Santo tienes que creer en Jesús. Y ese bebé que todavía no nacía, creyó en Jesús y recibió el bautismo del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Mientras otros jóvenes se reunían en las calles de Jerusalén, Juan creció lejos del bullicio y buscó refugio en el desierto, entre las arenas ardientes y el viento que silbaba como la voz de un profeta. Y en la soledad, Dios ocupaba el centro de su corazón. Las ropas, dice la Biblia, que usaba Juan eran ásperas, hechas de pelo de camello,
Se alimentaba de langostas, de insectos y de miel silvestre. No era un hombre de lujos, pero sí era un hombre de propósito y de destino. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Juan salió del desierto como si fuera un trueno espiritual. Y su voz rasgó el silencio de Judea. Su predicación era breve, pero contundente. ¿Saben cómo predicaba? O mejor dicho, ¿sabes qué predicaba Juan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que hombres y mujeres se acercaban para escuchar el mensaje de Juan. Lo buscaban ricos y pobres, soldados, fariseos, burócratas, y todas las personas que lo escucharon quedaron perplejos porque predicaba sin la menor sombra de temor. Esa manera de expresarse era enigmática. No suavizaba su discurso con palabras ni pretendía recibir aplausos, mucho menos donativos. La única misión que Juan tenía, el destino que Dios concibió para ese hombre fue preparar el camino del Señor. Y un día, mientras el sol ardía sobre el río Jordán, Juan levantó la vista y vio venir a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, la persona que tanto estaba esperando el mundo judío. Y Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Pero inicialmente Juan retrocedió. Pero Juan después trató de disuadir a Jesús diciéndole: yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y le pregunta a Jesús: ¿entiendes? ¿Tú vienes a mí? Pero Jesús insistió y Juan obedeció. Sumergió al Hijo de Dios en el río Jordán, y cuando Jesús salió del agua, dice la Escritura que se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, y una voz tronó desde lo alto que decía: Jesús es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él tengo contentamiento. Y a partir de ese momento muchos discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Pero algunos regresaron a Juan y le dijeron: Rabí, que es maestro, la persona que identificaste como el Mesías del otro lado del Jordán, ahora todos quieren ir a oírlo a él. Ahora todos van y siguen a Jesús. Pero Juan no sintió celos ni miedo de ser olvidado o ignorado. Con toda serenidad y gentileza respondió: Jesús es el novio que se casa con su novia, la iglesia. Yo solo soy el amigo del novio y me alegro de estar a su lado y de oír sus votos. Por lo tanto, me lleno de alegría por lo que es, por lo que hace y por lo que enseña. Y luego añadió palabras que lo marcaron desde aquel tiempo hasta nuestros días, y así será por la eternidad. Juan expresó: es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Juan vivió para extender el reino de Dios, y de esta manera le daba gloria al Señor. Rechazó los halagos, no se aferró a su ministerio ni a su fama, y de todo corazón se hizo menos para que Jesús fuera primero en todo. Con toda certeza yo les puedo afirmar que su pasión y su destino fue darle a Jesús el primer lugar de su vida. Él encarnó esa orden de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aunque le costó la vida, Juan el Bautista siguió predicando y siguió demostrando que Cristo es primero en todo. Y ahora el Señor espera una respuesta de ti. Espera una respuesta de mí. Además está fácil. Solamente hay una respuesta correcta. Todas las demás están equivocadas. ¿Qué lugar va a ocupar Dios en tu vida? Y si tú dices:
porque yo lo dije, está mal. Pero si tú lo dices porque el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y te ha hecho ver que Jesús no es lo primero, pero te ha convencido de que pongas a Dios como primero en tu vida, entonces ese mensaje habrá llegado al fondo de tu corazón y tu vida se va a transformar para que tú mengues, que era la palabra que usaba Juan, para que yo disminuya y Dios pueda ocupar el lugar que merece, el primer lugar. Si Dios ha hablado a tu corazón y ha puesto convicción en ti, yo te pido que te pongas de pie para que oremos juntos. Solo te quiero pedir un favor. No le prometas a Dios nada. Señor, desde hoy tú vas a hacer lo primero en mi vida. Dios está cansado de nuestras palabras. Él lo que quiere ver son hechos. Demuéstrale a Dios que Él es primero. Primero en tu tiempo. ¿Qué va a ser la primera cosa que vas a hacer mañana cuando te despiertes? Pues ir a buscar al Señor. ¿Y la chamba? Pues la chamba puede ser los segundos si tú quieres. Pero primero, y así nos enseñó mi papá, lo primero es lo primero. Nunca supe que era lo primero, pero así decía mi papá. Pero creo que ahora ya entendí lo que siempre trató de decirme. Primeramente, Dios. Primeramente, su reino. Que se haga su voluntad en mi vida. Primero su agenda antes que la mía. Padre bendito, tú ves los corazones esta mañana. Porque tu Espíritu ha estado aquí, se ha estado moviendo en medio de nosotros, tocando corazones, trayendo convicción. Y te queremos decir primeramente, perdón Señor, porque no te hemos puesto a ti como lo primero en nuestra vida. Pero te doy gracias por la transparencia de tu palabra, por la forma tan directa como tú nos hablas y nos dices, como la iglesia de Éfeso, has perdido el primer amor. Regresa. Y hemos escuchado, Señor, tu clamor a nosotros. Y estamos aquí de pie porque queremos comprometernos con hechos de que desde este momento tú ocuparás el lugar que te corresponde como la cabeza, siendo la primera prioridad en todo lo que tiene que ver con mi vida. Y una vez que Cristo cobra realidad y su reino se hace presente en mí, Señor, voy a ir con mi esposa, voy a ir con mi esposo, con esta buena noticia, para que ahora también el reino de Dios esté en mi esposa. Y luego mi esposo y yo vamos a ir con nuestros hijos y vamos a tratar de convencerlos en tu nombre de que tú ocupes el primer lugar en sus vidas. Y entonces podremos decir, el reino de Dios se ha acercado. Ahora está en mi persona, está en mi matrimonio, está en mi hogar. Señor, gracias porque tú nos aceptas. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.